Bueno, la palabra que quería compartir con ustedes en esta reunión, algunos nos están siguiendo por streaming, tiene que ver con nuestra fe. Que nuestra fe no siempre es estática, sino que es cambiante, es dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios nos ayuda a desarrollar nuestra fe? ¿Qué piensan ustedes? Por las pruebas. Yo no quiero pruebas, las pruebas para otros. Yo quiero crecer en fe, pero no quiero pruebas, ¿verdad? Nadie quiere pruebas, pero quiere crecer en fe, pero no quiere pruebas. La verdad es que a veces nos toca que nuestra vida es sacudida por diferentes pruebas. ¿Cuántos están ahora en una prueba? A ver. 1, 2, 3, 5. ¿Cuántos no quieren que nunca más les venga una prueba? Nunca nadie quiere una prueba, pero bueno, es la verdad. O sea, la prueba viene y nos prueba. Obviamente, prueba te prueba, ¿no? Qué gran revelación profética. No, la prueba te prueba. Qué revelación, ¿no? La prueba te prueba. Claro, la prueba te saca lo que está dentro del corazón. Y la palabra de hoy es fe en tiempos extremos. Entonces, los tiempos extremos son los que nos prueban. De verdad, ¿no? Porque cuando uno es probado en los extremos, o en lo mucho o en lo poco. ¿Por qué? La Biblia lo dice, que Dios te puede probar con lo poco, sobre todo muchas veces nos prueba con lo poco, ¿no? O nos prueba con lo mucho, también te prueba el Señor con lo mucho, porque tu corazón también puede caer en alguna actitud negativa o hacia Dios, como creerse, ¿no es cierto?, que uno no necesita de nada, que está todo bien y se olvida de Dios. Eso pasa mucho, uno lo ve en muchas situaciones, aún nos ha pasado. Cuando todo va bien es como que, no oro tanto, no ayuno tanto, no. Ahora cuando empiezan los problemas, sí, voy a tener que orar. Claro, antes no. Entonces Dios te dice, viste, ahora venís a orar, ¿no? Decir que Dios tiene misericordia, pero claro, es como que a veces Dios nos anhela más tiempo en su presencia y nos manda alguna pruebita porque nos extraña nada más. ¿No? Dice, te extraño, ¿por qué? Te voy a poner una prueba a ver si viene más a buscarme. ¿No? Entonces, ahora oras más. Bueno, así me voy. Bueno, no, uno dice, pero Señor, no, me hubiera dicho de otra forma. Bueno, a veces uno no sabe, ¿no? Porque uno no sabe por qué viene la prueba. Viste que vos decís, ¿por qué me viene? ¿Por qué viene? Bueno, uno puede decir por determinadas razones, ¿no? Porque uno empieza a pensar o algo que yo hice, sí, ¿no? O porque la situación del país, ¿no? Si yo digo, bueno, el país está mal, Dios me está probando a mí, no, prueba a todos. Bueno, algunos obviamente que no tanto, pero a muchos, digamos, ¿no? Entonces, en tiempos de ajuste, por ejemplo, uno hablas con uno y vos como, ahí ando, llego al 20, llego al 15, llego al 20, algunos dicen, no, yo el 10 ya no tengo más plata. Yo el otro día que cobro ya no tengo, ya vivo por fe los próximos 25 días, ¿no? Digo, bueno, claro, porque está como ahí, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Y bueno, ahora uno puede estar probado por determinadas formas, entonces, o puede ser, si uno agarra el libro de Job, la prueba viene como un ataque del diablo. Viene como un ataque, uno lee los primeros. Yo sé que nadie lee Job porque no le apasiona, ¿no? Es como que uno empieza por. Agarra salmos, todo lindo, proverbios, pero Job no, lo pasa, ¿no? Job dice, eso es para otro. No, no sé para qué está ese libro ahí, ¿no? En realidad Job es el libro que está escrito para las pruebas. Entonces uno dice, bueno, yo por las dudas no lo leo para que no me vengan. ¿Viste? Un poco como si fuera un poco supersticioso la gente. Bueno, pero está bueno leer Job, ¿no? Uno lee, es un libro muy antiguo, pero tiene algunas. Y lo que ves es que Job no sabía de dónde le venían todas, porque un día se levanta, viste que un día te levantás y pasa esto, lo otro, aquello, y vos decís, ¿por qué? Todo junto, ¿no? Parece que todo junto me tiene que tocar. Bueno, a Job le fue así, todo un día, ¿no? La Biblia habla del día malo, el día de la prueba. El día malo es bueno. Y Job no sabía que había toda una planificación, ¿no?, del ataque del enemigo para venir ese día y empezar a probar el corazón de Job.
porque Job decía, vas a ver que te va a negar, ¿no? Le decía a Dios, vas a ver que cuando vengan las pruebas, entonces ahí te das cuenta que la prueba tiene un contexto espiritual y también tiene un contexto que tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? Con justamente, hay un pasaje en Proverbios donde el sabio Salomón cita esta oración, ¿no? Que hace una persona. Dice, Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes que me muera. Dice, el primero, ayúdame a no mentir jamás. Se ve que era un poco, ¿no? Y el segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. O sea que acá la palabra dice, yo quiero ir por la avenida del medio. No quiero tener ni tanto porque puede ser que yo me crea, ¿no es cierto?, me levante como un ídolo a sí mismo, a mí mismo, que yo piense que no necesito de nada ni de nadie y hasta Dios, ¿no? Y tampoco quiero tener tan poco porque por ahí en la necesidad, como esa frase que dice, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Entonces uno puede agarrar cosas que decir, no, bueno, lo hice porque estaba, ¿no? Entonces uno dice, ante esa tentación, aunque la Biblia dice nadie va a ser tentado más de lo que puede soportar, pero en algún momento uno dice, bueno, no me des ni tan poco porque, pero justamente si vos no estás ni tenés poco ni mucho, no sos probado. O sea que el pasaje en alguna medida tiene como algo que no va, porque no, si vos tenés mucho y te crees la única Pepsi del desierto, ¿no? O te crees que sos el único y vos decís, a mí, digo Pepsi porque hay un hermano que si digo Coca se siente tocado. Pero si vos te crees que sos, digamos, la última flor del jardín y te crees que ya, bueno, a veces Dios te tiene que probar para ver cómo está tu corazón. Y cuando uno, ¿y para qué Dios? Si Dios ya sabe cómo está mi corazón, ¿por qué Dios me quiere probar? Y porque cuando Dios te prueba, el que reconoce que tiene que cambiar es uno. Entonces vos te das cuenta que tenés ese problema y podés confesarlo, y podés arrepentirte y podés cambiar. Mientras no te das cuenta que lo tenés, sos ciego ante ese problema. Yo puedo tener un ego grande como una casa, pero si no me doy cuenta que lo tengo, ¿cómo me voy a arrepentir? Entonces a veces viene una prueba, ¿no? Acuérdense que venían los amigos de Job y le decían, no, esto te pasa porque vos sos una mala persona. Y Job decía, no, a mí no, yo no hice nada malo. O sea, Job estaba tranquilo, él decía, no, yo soy una persona justa, honesta, hago esto, lo otro, aquello. Sí, pero no tenía un corazón como Dios quería, porque al final termina él reconociendo que, si leyeron Job, ¿qué dice Job? Antes de oídas te había oído, te conocía pero de lejos, ahora te conozco de verdad. O sea, en el medio de la prueba yo conocí más a Dios. ¿Cuántos conocieron más a Dios en medio de una prueba? Claro, porque vos escuchás a Dios en otra manera, ¿no? Pero a veces Dios te prueba, Dios te prueba. O sea, hay periodos de prueba, nos guste o no nos guste. Yo conté hoy que un día, en el año, no me olvido, en 2011, un día siento como una palabra del Señor que me dice que iba a ser probado en la parte económica. Yo dije, fuera diablo, te reprendo, esos pensamientos inmundos, fuera, ¿no? Entonces seguía bien, todo bien. Claro, pasaron los días y yo tenía que cobrar algunas cosas que no entraban. Dije, bueno, diablo, fuera, no entraron. Y bueno, vieron que cuando uno tiene que cobrar algo y no entran los ingresos, las deudas empiezan a caer, ¿no? Un día te cae el alquiler, al otro día la expensa, al otro día la luz, al otro día esto, lo otro. Y vos decís, bueno, ¿cuándo va a entrar lo que tiene que entrar? Y no entra, entonces empezás a usar ahorros. Si no tenés ahorro, bueno, tenés que empezar a achicar gastos, tenés que de algún lado decir, bueno, vamos a cortar, no vamos a salir a comer. Sí, pero la luz, ¿cómo se paga? Bueno, o sea, estaba todo muy bien achicando gastos, pero si no entran, yo sé que a ustedes no les pasa porque tienen euros en cuentas del exterior y todo eso, pero cuando uno necesita un ingreso, si no lo tenés, entonces
claro, no me entraban juicios, Marijo no le entraban traducciones y estábamos, y bueno, y había que pagar colegio, esto, la luz, el otro, y estábamos ahí, Señor, viste que uno ora de determinada forma. El Señor me proveerá, Señor, acordate. Y cuando ya está bajo el agua, decís, Señor, empezás a orar, ¿no? Con otra fervor, ¿no? Desesperado. Y el Señor me decía, yo te avisé que te iba a probar. No, pero en serio te digo. No, yo necesito que vos... No, yo te avisé que te iba a probar. Bueno, la cuestión es que era de verdad lo que me dijo el Señor. Por algo me probaba. Se ve que alguna cosita tenía que arreglar. Bueno, la cuestión es que no pagamos la prepaga, la obra social. Y dijimos, bueno, el Señor nos va a proveer. Hasta que apareció un síntoma, fui al médico y me dice que había que estudiar un posible diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Y ya empecé a ver, uy Dios, dije yo. No, el tratamiento es impagable sin un... Y dije, no sé, tengo que vender mi casa. Y venía como, la nube venía, Señor, era un chiste. No, era como, bueno, era como, realmente, ¿no? Cuando uno es probado, es probado. La cuestión es que tenía la paz de que Dios me había hablado. Y tenía la palabra de Dios que decía, nadie va a ser probado más de lo que puede soportar, sino que el Señor dará juntamente con la tentación la salida. Amén. Es una gran promesa esa. Porque cuando vos estás probado, vos podés decir, el Señor está en control de todo. Y aunque yo pase por necesidades, o yo esté bajo prueba, sé que el Señor me va a rescatar. Por eso Pablo en Filipenses lo dice, he sido probado y aprendí a estar en necesidad y en abundancia. Pablo dice en Filipenses, ¿no? 4. Estoy probado y sé vivir en abundancia y en escasez. Vamos a decir, pero Pablo tuvo que ser probado. Y sí, para aprender tenés que ser probado. ¿Por qué tengo que rendir un examen? Si yo ya estudié, bueno, para saber si estudiaste. No, pero yo ya sé que estudié. No, bueno, no tenés que rendir el examen. Y así es, hasta que uno no rinde, no sabe. Si aprobaste, aprobaste. Y esto es así, la vida es un examen permanente. Entonces, bueno, la cuestión es que finalmente Dios abrió la canilla y empezó a proveer y Dios, el diagnóstico no fue, Dios nos libró de toda enfermedad. El Señor quería que yo confíe antes que en Él, que en los médicos, pero bueno, no es fácil. Y Dios se glorificó, de alguna manera Dios se glorificó y todo salió bien. Pero el momento de la prueba, te prueban en varias cosas, ¿no? Entonces, Dios te prueba el corazón. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, la teología de esto está basada en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Tremendo. Ahora, una prueba de 40 años. Hay que pasar 40 años, ¿no? Uno pasa 2 días en prueba y ya dice, ¿cuándo termina esta prueba? No, 40, nada más, 40 años. ¿Cuántos tiempos llevas de prueba? Nah, no te vas a quejar por un mes. 40 años. El Señor los prueba y a veces tardaron 40 años. De hecho, el Señor dice en otros pasajes, quería enseñarle la fe. Pero mucha gente no tuvo fe y quedó en el desierto. Solamente los que tuvieron fe pudieron atravesar el desierto. Eso es una lección de vida. El desierto te prueba. Lo probó a Jesús, Satanás, en el desierto. Y lo probó justamente con esto. Le dijo, decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, esto ya la pasamos en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre. De acá lo sacó Jesús. No solo de pan. Jesús leía la Biblia también, ¿eh?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, Jesús había leído el Deuteronomio de la ley. Y cuando dijo eso, el diablo dijo, no, tranquilo, está bien. Pero Jesús sabía que que la dependencia de Dios se aprende en la prueba. Anotalo eso, la dependencia de Dios se aprende en la prueba. ¿Y dónde la vas a aprender? Si no tenés dependencia, si no estás probado, ¿cómo vas a aprender a depender de Dios? Uno aprende a depender de Dios cuando está bajo presión, bajo exigencia. Y eso es lo que enseña el Señor. Por eso hoy vamos a hablar de esa fe que necesitamos desarrollar en tiempos extremos. ¿Cuáles son los tiempos extremos? Y puede ser mucho frío o mucho calor. Hoy tenemos mucho frío, pero bueno, puede ser mucho calor también. Los tiempos extremos. En tiempo cuando no hace ni frío ni calor no pasa nada. Ahora, cuando viene el frío, ahí te quiero ver. Cuando viene el calor fuerte, ahí. Y ahí es la vida. La vida te prueba y en esos momentos es donde tu fe crece. Crece. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer? Vos. Yo no. Estoy bien, tranquilo. No, porque está ese versículo que dice, Dios tiene sus mayores pruebas para sus mejores soldados. ¿Es un versículo ese? No, menos mal, ¿no? Pero muchos creen que es un versículo. Bueno, Dios tiene sus mayores pruebas y uno dice, ¿qué dice? No, conmigo ya está, Señor. No, yo no quiero ser mejor soldado, tranquilo. No, pero yo te quiero sacar mejor soldada. No, yo estoy bien, Señor, tranquilo, conmigo no. Y bueno, pero es parte de eso. Cuando uno más ha sido probado, más crece, más se desarrolla y uno se constituye en un gigante de la fe. ¿Y cómo son los gigantes de la fe? Y bueno, a través de las pruebas. A través de los... Y uno puede... ¿Y cómo probás que sos? Y bueno, porque atravesaste este. No sos un gran general de una batalla. Bueno, tuviste que pelear batallas. Sos un gran piloto. Bueno, atravesaste muchas tormentas. Si no, no serías piloto. Un gran piloto, digamos, ¿no? O sea, en algún sentido, las pruebas es la que te da las credenciales. No, yo estoy bien así. Así que, bueno, vamos a ver algunos pasajes, 3 pasajes de la Biblia que nos hablan justamente de qué características tiene una fe que se desarrolla en tiempos extremos. O sea, la primera es, ¿saben cuál es? Dios primero. Y vamos a verlo en una viuda, la primera viuda de la noche. Vamos a ver un par de viudas. La primera viuda de la noche se llamaba la viuda de Sarepta. Sarepta era la ciudad, pero era una viuda donde Dios le habla a un profeta y le dice así, Primera de Reyes 17, le dice, mira, te voy a probar, pero de una manera muy especial. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo. ¿Se acuerdan que Elías estaba al lado de un arroyo y los cuervos le traían el pan y la carne y él bebía del arroyo? Pero un día se secó el arroyo porque no había llovido. O sea, no era una prueba para Elías. No había llovido en el país. Es como que lo que estamos hablando no era una prueba para él, era una prueba para todos. Lo que pasa es que el que tiene fe sobrevive. Y Dios le habla y le dice este mensaje. ¿Qué le dice? Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta, se esperaba ver una viuda millonaria. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. Porque uno dice, no todas las viudas son pobres, esta puede ser una viuda millonaria. No, era pobre esta. Y Dios le dice, te voy a sostener con una viuda pobre. Una viuda que recogía leña lo llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. La probó, ella iba por el agua, entonces él volvió a llamarla y le dijo, debe ser de Dios, tráeme también un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor, le respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en el jarro. Precisamente, ahí le cuenta su problema, estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa. Hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Wow. Entonces no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes, y acá está la clave, ¿no? Antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, no se agotará la harina, ni la tinaja se acabará
la harina de la tinaja, de la jarra, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. O sea, cuando termine la prueba. Ella hizo todo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor había sido anunciada por Elías, no se agotó la harina ni se acabó el aceite de la jarra. Bueno, qué tremenda palabra y qué promesa del Señor, ¿no? Porque Dios promete que no te va a faltar. ¿Cuántos saben eso? Dios promete que no te va a faltar. Pero tenía que ser probada la viuda. La viuda, antes de que venga esa provisión, que no le iba a faltar el aceite y no le iba a faltar la harina, o sea, para hacer torta frita, digamos que por lo menos comía. No, los que les gusta comer tortas fritas, no sé si le faltaba, ¿cómo es la levadura? Pero tendría levadura, no sé, no le dice ahí, pero bueno. Lo importante es que no le iba a faltar la harina, pero Dios la prueba y le dice, primero tenés que darle al profeta. Dios le dice al profeta, le he ordenado a una viuda que te dé de comer. O sea que en algún sentido Dios ya había hablado al corazón de esa mujer y le había dicho, vos tenés que sostener a un... Y ella habrá dicho, imagínate la mujer, ¿cómo yo voy a sostener a quién si apenas tengo para vivir? Pero ella en su corazón ya había decidido poner primero a Dios. ¡Epa! Ella había decidido poner primero a Dios. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que ver al pastor y tiene que ayudar. No, mentira. Esa es una interpretación que no es bíblica. O sea, era ese caso y esa viuda y ese profeta. Y en ese caso Dios le dijo a él. Ahora, Dios te puede hablar no sé lo que te pueda hablar, pero a esa mujer le dijo que primero tenía que... Tremendo, ¿no? Ahora, ella en su corazón aceptó poner primero a Dios, porque cuando el profeta le dice, hacémela, ella dijo... No tengo más que... Cualquier persona lógica, racional, hubiera dicho, no, primero yo y mi hijo. Primero mi hijo, ¿vos quién sos? Primero mi hijo. El tema es que ella tenía que obedecer a Dios. Y primero tenía que obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios me manda que yo tengo que obedecer para demostrarle a Dios que primero está Él? Entonces la prueba te va a desafiar la fe. Claro que te la va a desafiar. ¿De qué? En la obediencia. En ver en qué lugar está Dios en tu corazón. Por ejemplo, cuando vienen los problemas, ¿dejo de servir a Dios? ¿Dejo de alabar a Dios? Tan. No, sirvo a Dios mientras todo va bien. Cuando vienen los problemas, pumba, no me ves más. No, pará. Si justamente la prueba viene para ver tu corazón. No. Pero cuando vienen los problemas, si Dios no me bendice esto o lo otro, entonces yo no. Entonces... ¿No aprobás el examen? Cuanto más tenés que servir es cuanto más tenés que estar en prueba. Cuanto más tenés que estar comprometido, cuanto más tenés en prueba. Pero Señor, no, pero justamente cuando yo estoy en prueba es que yo dejo. Bueno, eso es lo que quiere el diablo. No sé si entienden la jugada. No es ningún juego, pero es como... El diablo viene, te prueba. Dios dice, bueno, a ver cómo está el corazón. Pero si yo dejo que mi corazón... El tema es ver que la prueba vea cómo está tu corazón. Si tu corazón está bien, entonces listo, no vuelve la prueba. Si tu corazón no está bien, vuelve la prueba. Ay, no, es una pesadilla. Y sí, la prueba te prueba el corazón. Ahora, si el corazón tiene primero a Dios, pasa de largo la próxima. Porque dice, este no, porque ya probamos que este ya probó, sigue con el otro. El tema es cómo está el corazón. Yo tengo que ver mi corazón. Primera lección para superar los tiempos extremos es en qué lugar está Dios en mi corazón. Yo creo que está en primer lugar, pero después vamos a ver. ¿Y cómo se ve? En la prueba. En la prueba. Entonces, cuando uno es fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Ahora, también te puede probar con mucho. Y te prueba con mucho, ¿y qué significa? Mucha gente, cuando tiene poco, y está en la iglesia, y ora, y ayuna, y cuando tiene mucho, se olvida. No, es que tengo tantas ocupaciones. Y después vuelve otra vez, y al rato lo ve con el caballo cansado, y dice, no, perdí todo. Porque dice, bueno, pero ¿para qué? Hubieras agarrado, aprovechado, y mantenido lo mismo que te llevó a tener mucho.
mucho complejo, muy complejo, ¿no? Pero no es simple. Entonces la mujer aprendió en medio de esa prueba de que si ella ponía primero a Dios nunca le iba a faltar. Y así fue, nunca le faltó. Hasta el día que dejó de llover. Perdón, hasta el día que empezó a llover. Y cuando empezó a llover, ¿qué pasó? Ya ahí no había necesidad, pues ya pasó la prueba. La prueba tiene un tiempo. No es que siempre va a estar la prueba tiene un tiempo. Así que en el tiempo de la prueba, Dios prueba el corazón. ¿Para qué? Para ver en qué lugar está Dios. Entonces, ¿en qué lugar está la voluntad de Dios? ¿En qué lugar está lo que Dios me manda? ¿En qué lugar? Bueno, ahí está, ahí se ve en la prueba. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la actitud de ir por más. Y esto lo vamos a ver con otra viuda. Aunque esta viuda también tuvo una actitud de ir por más, pero vamos a verlo con otra que está en Segunda de Reyes 4. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. O sea, fíjate el nivel de prueba, ¿no? Estaba endeudada y ahora, en ese momento, decía, no tenés para pagar, tranquilo, me llevo a los nenes. Esa era la cultura, la ley permitía eso, ¿no? Qué tremendo, una madre a esa desesperación, estaría desesperada esta mujer, llegó al profeta y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Este era el discípulo de Elías. Le dice, Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? Nada tengo, un poco de aceite. Eliseo le dijo, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Eliseo le ordenó, y luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite y a medida que la llenes, ponlas aparte. ¿Qué pasó? Enseguida la mujer dejó a Eliseo, se fue, se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y enseguida, dice, cuando ya todas subieron llenas, 6, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas y con lo que te sobre, hacete, dice, podrán vivir tú y tus hijos. O sea que no solamente le cubrió las deudas. ¿Vieron que cuando uno tiene deudas, lo único que piensa es en pagar las deudas? ¿Te pasó alguna vez? Vos tenés una deuda y lo único que pensás es voy a ganar esto para pagar la deuda. Voy a generar esto para pagar la deuda. No pensás en producir algo que te... No. Es como que la deuda te come, se lleva todo el show. La deuda se transforma en el actor principal de la película. Y vos lo único que pensás es en la deuda. Por eso el diablo usa las deudas para golpear. ¿Cuál es la estrategia de Dios? No tener deudas. Ay, ¿quién pudiera? No. Nosotros tenemos que salir de las deudas y estar en un nivel donde Dios nos provee y avanzamos por más, pero desde, no sé si me entiende. No, pero saco en 24 cuotas, el otro en 18 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas. Cuando me quiero acordar tengo tantas cuotas que mi vida es una cuota. Mi vida es la cuota que viene. Entonces espero que llegara la... ¿Viste? Porque uno compra, empezás cuota 1, ¡uy, me faltan 11! Claro, y decís no termino más y después ya a las 4 te querés comprar otra cosa, pero no, te faltan 8 todavía para pagar. Entonces vivís amargado porque estás pagando siempre la cuota que falta, la otra cuota. Es una tortura. Sobre todo la mente porque vos en vez de producir, en vez de pensar cómo tengo una idea mejor para salir adelante, estás atado a una situación. Tenemos que ser libres, ¿amén? Por eso necesitamos fe. Porque sin fe, fíjate la viuda, sin fe no salía de las deudas. Pero la segunda palabra es que el profeta le dice, bueno, ¿querés salir de esto? Tenés que moverte. Decirle al lado, movete. ¡Movete!
¿no? Uno le podría decir en un lenguaje más coloquial, mové. Mové las cachas. Movete. No, pero estoy esperando que Dios haga algo. No, Dios va a hacer algo, pero necesita que te muevas. Hola. Movete. ¿Y qué hago? No sé. Andate a la esquina y ponete a vender chupetines. Pero movete. Ay, no sé, pero me da... Movete, es lo que le dijo el profeta. Andá y pedí vasijas vacías. Algo tenés que hacer. Andá. Creatividad, ¿entienden? Le despertó. ¿Y cómo voy a pedir? Y bueno, tenés que moverte, andá y movete. La fe es acción. Vos querés fe en tiempos extremos, es acción. Y en acción se prueban las cosas. Había un hombre que no tenía trabajo y empezó a agarrar a jugar con un alambrecito e inventó el clip. Se hizo millonario. ¿Viste el clip? Que es un alambrecito que hace así. ¿Vieron algún clip? Bueno, el tipo lo inventó y se hizo millonario, pero estaba sin trabajo, estaba así, tingui. Listo, fue, lo registró, se hizo millonario. Si fuera tan fácil, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿por qué no? O sea, el tema es hacer algo que te mueva a la acción. Y eso es la fe te mueve a la acción, ¿amén? Así que por ahí Dios te dice, andá y presentate a tal lugar, andá y mandá una carta allá, andá y hace esto. Señor, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es eso, ¿qué tengo que hacer? Hay gente que dice, bueno, puede ser que Dios te sorprenda con algo, pero normalmente, o que te diga quédate quieto, no hagas nada, pero normalmente te va a mover a que vos hagas algo. A la primera viuda le dijo, andá y haceme de comer, andá y busca. La mujer se movió. El último ejemplo es el de los 4 leprosos que están en la Biblia, ¿no? Segunda de Reyes 6. Ahí tenemos 4 leprosos que estaban en un problema de salud, estaban con problema de lepra, estaban fuera de la ciudad y vino una prueba muy grande a la ciudad, vino una prueba económica, de tal manera que no había para comer, la gente no tenía nada. O sea que uno agarra los libros de los reyes y parece muy, muy parecido a la Argentina, ¿no? No. Bueno, en este caso había una inflación tremenda en el libro de Segunda de Reyes. Y dice que vino una palabra profética, a ver si la tenemos por ahí, si no después lo pueden leer. Eliseo también era un experto en estas cosas, sentado en la puerta, le dijo a los ancianos, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza, era el rey. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia, esta prueba, ¿no? Viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él? Entonces Eliseo le dijo, así dice el Señor, mañana a esta hora la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble de medida de cebada por el mismo precio. Parecía una locura, es como vender 1 kilo de asado a 20 pesos, ¿no? El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo no podría suceder tal cosa. Lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Vamos. Dice, ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperándola? Acá viene la fe, ¿no? Obviamente el pasaje te lleva a estos 4. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron afuera del campamento sirio ya no había nadie. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Y se dijeron los leprosos, seguro que el rey... No, se dijeron los que estaban ahí, los sirios, ¿no? Seguro que el rey ha contratado reyes para perseguirnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos, asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Y cuando los leprosos llegaron hasta afuera del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Y fueron a esconderlo todo y luego regresaron, entraron en otra tienda
Era como estar en Disney. Y tomaron objetos y los escondieron, y ahí le cayó la prueba de lo mucho, ¿no? Dice, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. O sea que tenían tanto que dijeron, no está bien que nos quedemos con todo. O sea, tuvieron las dos pruebas. Cuando no tenían nada, fueron probados. Y que cuando tuvieron mucho, fueron probados. ¿Se dan cuenta que Dios te prueba lo mucho y lo poco? Entonces la segunda prueba era, la segunda clave, ¿cuál es? Un leproso le dijo al otro, si nos quedamos acá no vamos a morir. Y si vamos allá, y capaz que también, pero por ahí no. Bueno, vamos entonces. ¿Se dan cuenta? Ahí está la fe. La fe es, hay una pequeña posibilidad que me contrate la NASA. Bueno, le escribo a la NASA. Y le pasó a un chico que le escribió a la NASA y lo contrataron. Otro dice, no escriba a la NASA. Vas a perder tiempo, ¿para qué te vas a...? Otro mandó un pedido a una universidad de primer nivel y pidió que lo bequen. Y lo becaron. $200.000 valía la cuota de esa universidad. Y lo becaron. Y otro dice, no, ¿qué vas a ir ahí? Si todo el mundo escribe que lo bequen, si todo escribe... ¿Vos para qué...? La fe es, no hay nada, pero tengo un grano de mostaza, así de chiquito, y voy. Y eso mueve la mano de Dios. Porque cuando estos 4 leprosos dijeron, vamos, imagínate, los 4 leprosos no eran un gran ejército marchando, eran 4 leprosos. Che, mové la pata. Che, dale. Iban los 4 así. ¿Te parece que sirve de algo que hagamos este esfuerzo? Dale, vos movete. Ya lo dijo el pastor. Y ahí van los 4, ¿viste? Dale que... Y lo que ellos no se daban cuenta, que cuando ellos estaban moviendo, el reino de los cielos estaba avanzando. Uno no tiene dimensión del impacto espiritual de nuestra fe. Uno no tiene dimensión de que cuando vos te estás moviendo en el mundo natural, en el mundo espiritual hay un terremoto. Hola. Por eso el Señor te dice, pedí y recibirás, llamad y se abrirá, buscad y hallarás. Si no llamo, ¿qué pasa? No se abre. Y si no busco, no encuentro. Y si no pido, no se abre. Entonces hay que moverse. La fe es, ¿qué? Acción. Tercer requisito. ¿Sigo o no? ¿O qué? Ya te aburrieron. ¿Sigo? El tercero es nada que perder. Nada que perder. La clave de la fe en tiempos extremos es no tengo nada que perder. Los leprosos dijeron, y acá nos vamos a quedar, nos vamos a morir. No hay nada que perder acá. Nada que perder. ¿Qué dijo la viuda? No tengo nada que perder, ya está, ya estoy... ¿Cuál es el problema que te limita la fe cuando tenés miedo a perder algo? ¿Se dan cuenta? Cuando una persona no tiene nada que perder, ¿qué dice Pablo? Yo ya estoy muerto. Todo lo vivo en Cristo porque yo ya estoy muerto. Todo lo que yo tenía lo tengo por basura. Ahora lo único que quiero es agradar a Dios. Entonces cuando tu vida está en la dimensión de lo... Ya está, ya nada vale. Entonces ya no importa todo. Yo lo único que quiero es seguir a Dios. Entonces ya no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Yo ya todo lo entregué al Señor. Entonces tu fe... ¡bum! ¿Cuándo la fe se queda? Cuando la fe está... Ay, y no sé, y tengo mi gatito... No voy a dejar solo. ¿Viste que hay gente que... Y tengo mi perrito. ¿Qué tenés contra mi perrito? No, nada, pero primero está el Señor. No, bueno, pero mi perrito. Y ¿viste? Cada cosa tiene que hacer. Ay, pero tengo mi casita, tengo mi cosita, tengo mi... Tu fe está así, como un matambre. Quiero servir a Dios, quiero... No tenés, porque tenés mucho que... Tengo miedo de esto. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a opinar mi vecina? ¿Y doña Teresa qué va a decir? ¿Y mi tía Porota qué va a decir? Y la cosa... Y tenés tanta vuelta que sí, que no, que sé, qué sé yo. La fe no crece. La fe crece cuando se desprende, cuando no tiene nada que perder. Gloria a Dios. Para eso están las pruebas. Para probar nuestro corazón. Entonces uno dice, bueno, número 1, prioridad a Dios. Número 2, moverse. Número 3, nada que perder. Nada que perder. ¿Amén? Gloria a Dios. Número 4,
Por eso digo que para superar momentos de crisis o momentos difíciles, para desarrollar tu fe necesitas un poco de caradurez. Hacer lo que nadie haría, ir donde nadie va, emprender lo que nadie emprende. Eso es fe. La cuarta es la fe, es esperanza, es creer en medio de que nadie cree, es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Fe es atreverse cuando nadie se atreve. Eso es fe, convicción de lo que no se ve. O sea que vos esperás las circunstancias y las circunstancias nunca te van a decir, porque así lo haría cualquiera, así no se desarrolla. La fe se desarrolla cuando alguien camina sin ver. Cuando una mujer dice voy a pedir vasijas vacías creyendo que el Señor las va a llenar. Si no, ¿para qué voy a ir a buscar vasijas vacías? Eso es la fe. La fe es los 4 leprosos y salimos porque puede ser que cuando salgamos, lo que no se imaginaban es que Dios le iba a dar tremenda victoria. No sabían qué hacer con tanta plata y tanto riqueza. Gloria a Dios. ¿Alguno quiere la palabra? No. Después puede ser probado. Los leprosos fueron probados también porque dijeron, no, nosotros no nos podemos quedar con esto, hay que ir a dar el aviso. Y así fueron, lo dieron y finalmente Dios los bendijo. La última clave, son 5, la última es la palabra profética. En los 3 casos que leímos había una palabra de Dios. La palabra profética es la que te da la seguridad de que todo va a salir bien. Es como que tenés la victoria garantizada antes del partido. Empezás a jugar y ya decís, igual yo ya lo tengo ganado pero igual tengo que jugar el partido, pero ya tengo ganado, yo ya clasifiqué. Yo ya llegué, pero tenés que jugarlo. Sí, ya sé, pero yo ya gané. La victoria del Señor. ¿Y qué tenés que hacer con la victoria del Señor? Tenés que declararla. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Está escrito. El Salmo 23 lo dice claramente. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Es verdad lo que dice esa palabra? Entonces hay que declararlo. ¿Qué es lo que vence en el mundo espiritual? Nuestra palabra, la palabra de fe. El Salmo 37, ¿qué dice? No he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia, que mendigue pan. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben cuántas veces yo estaba bajo prueba, bajo tremendas, no solamente en lo personal, a veces en el ministerio, a veces en tremendos eventos o cosas que hemos hecho? Y empecé a declarar palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder creativo. Cuando estás bajo prueba, empezá a soltar palabra de Dios. No voy a ser tentado más de lo que puedo resistir. El Señor me va a proveer. La batalla se gana en la mente y en la boca. Cuando vos empezás a confesar, no, de esta no salgo, no, me voy a fundir. Puede venir un pensamiento, te van a venir pensamientos, te vas a fundir, te van a rematar todo, te vas a quedar en la calle, vas a estar ahí juntando cartones. Pero vos decís, fuera diablo, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, soy un hijo de Dios, Dios me va a proveer, Dios me va a sustentar, Dios me va a abrir una puerta, creo en el nombre de Jesús y empezás a declarar. Tienen que aprender a usar la palabra de Dios que está en nuestra boca. La promesa de Dios en fe, la fe es declarar también. Les dije que la fe era acción, pero la fe también es declarar. ¿Cómo estamos de declaraciones? Y bueno, todo está mal, de acá, no se puede, pi, pa. Así no se sale de la... Empezá a creer que Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos quieren milagros? Entonces declaralo. Tenés un milagro de sanidad. Empezá a declarar sanidad. Necesitas un milagro. Empezá a declarar. Voy a hacer. Voy a separar de la. Voy a tener victoria en esto. Dios me va a sacar esto. Dios me va a solucionar esto. Si yo declaro la palabra, entonces me gano la batalla el enemigo.
Iglesia, empecemos a declarar la victoria del Señor. Porque esta prueba que está pasando es pasajera. Esta prueba es pasajera. Y lo único que agrega es más gloria para el futuro que va a venir. Quiero terminar leyendo este versículo de 2 de Corintios que dice: los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen... Si uno ve los sufrimientos que tenía Pablo, no eran ni ligeros ni efímeros. No eran livianos, eran pesados. Pero dicen, no valen, producen una gloria eterna que vale mucho más que este sufrimiento. Siempre, cualquier cosa que estés pasando va a ser nada delante de lo que Dios te va a dar. Entonces veamos la realidad con los ojos de la victoria del Señor. Esta prueba pasará. Esto va a pasar, pero Dios va a estar en victoria en mi vida. Yo no sé en qué momento de la vida estás, no sé en qué situación de tu vida estás enfrentando, si no es económica, en la salud o en algún área de tu vida, económica, emocional, sentimental. Yo te animo a que comiences a creer en fe, que Dios tiene poder y vas a atravesar esto. Primero, poniendo a Dios en primer lugar, en el medio de la prueba. Segundo, tomando acción, haciendo algo con lo que Dios te da, viendo las oportunidades que el Señor prepara y soltando y yendo en fe a buscarlo. Número 3, tomando la decisión de que nada que perder. No hay victoria si no hay riesgo, no hay acción y no hay riesgo. Tenemos que correr el riesgo creyendo en la provisión. Eso es fe. Declarando que el Señor va a cumplir su palabra. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Declará, comenzá a declarar. Hay gente que tiene que emprender algunos desafíos. Bueno, declaren. Declare que Dios va a tener poder, porque Él lo ha tenido. Yo no sé cómo pasa, pero la fe, algo ocurre en el mundo espiritual. Se rompen cadenas, se cortan ataduras y algo se destapa en el mundo espiritual. Pastor, eso es muy místico. Bueno, estamos en la iglesia, digamos, creemos en Dios. Si no creemos en Dios, bueno, andá, fíjate. Pero nosotros tenemos que tener fe. No todos tenían fe, pero por la fe de los leprosos se salvaron todos, ¿eh? Porque si los leprosos no se hubieran levantado, chao. Si la viuda no hubiera creído, los hijos iban de esclavos. O sea, acá alguien tiene que tener fe para que todo cambie. Y yo quiero animarte a que hoy tengas fe. Amén. Ponete de pie, vamos a orar.